¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase que teníamos programada para el día de hoy. Em, Vamos a intentar que estas clases que vamos a tener, nos vamos a estar conectando algunos días durante la semana, podamos tratar algunos puntos eh, poco a poco. Es decir, ir comprendiendo y aplicando algunas de las rutinas que son necesarias para poder hacer el manejo de datos a través de un archivo binario, utilizando como un medio o eh, como un objeto base, llamémosle así, el objeto TreeView de Python. Lo que queremos es que nosotros podamos concentrar en un solo objeto todo este manejo de datos. Es decir, no hacer muchas opciones y muchos despliegues o muchas ventanas en el programa que estamos tratando de crear. Normalmente cuando hacemos un programa con archivos binarios, tratamos los datos, es decir, estamos intentando hacer un mantenimiento con los datos que están almacenados y que están guardados con algún método de serialización o de encriptación, aunque realmente no es una encriptación, pero sí es una serialización. Eh, Intentamos manejar estos datos. Entonces, un mantenimiento tiene rutinas que son como muy puntuales, que siempre se dan en los diferentes programas o sistemas que se manejan en otras aplicaciones, ¿verdad? En base de datos, por ejemplo, nosotros podemos hacer con una base de datos, podemos insertarle datos, podemos actualizar, podemos borrar y hacer ese tipo de cosas sobre una estructura de un archivo, puede ser una base de datos, pero en nuestro caso será un archivo binario que siempre sigue siendo de texto plano, pero con característica binaria que nos permite almacenar en ese archivo los datos como si fuesen registros, ¿verdad? Y para ello, pues necesitamos agenciarnos de algunas herramientas. Entonces, vamos a ir en estas clases vamos a ir poco a poco. La clase de hoy trata nada más de preparar el entorno para que podamos ir utilizando sobre ese entorno lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a comenzar construyendo el objeto base y luego haciendo pues, algunas funcionalidades sobre este objeto. Vamos a tratar de que la sesión o la clase sea no muy larga, ¿verdad? Para que puedan ustedes poder acceder a la clase y puedan entender de forma rápida y eficaz, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Entonces, lo mejor es ir a hacer el programa y trabajar en él, ¿verdad? Entonces, vamos a ir de lleno al Visual Code eh, para poder ir construyendo. Pero también es importante que entendamos cómo es que se maneja el objeto, cómo está construido, ¿verdad? El objeto TreeView y que podamos pues ubicarnos bien, ¿verdad? Sobre eh, esta herramienta que nos puede ser muy útil. Entonces vamos a compartir por acá eh, nuestro editor. Como ustedes saben, pues utilizamos el Visual Code y pues vamos a generar un archivo nuevo. Ahorita te voy a compartir la pantalla para que podamos tener ahí a la vista nuestro editor. Bueno, entonces, la idea es que podamos construir algo desde cero, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo paso a paso cómo deberían de afrontar, ¿verdad? La, toda la construcción del programa, porque estos programas se hacen bastante largos. Entonces vamos a crear un archivo nuevo de Python y vamos a comenzar a construir. Ahora, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Que tienen que ir de lo básico a lo complejo. Eso significa que no nos sirve de nada meternos a programar con clases, por ejemplo, o hacer funciones con parámetros y enviar
una ruta por aquí, recuperarla por allá. Claro, esto hace más eficiente un programa cuando utilizamos herramientas como estas, pero la idea es que ustedes puedan entender primero lo básico y luego ustedes le apliquen la complejidad que necesiten. Es decir, que ustedes puedan ya hacer este mismo programa llevándolo a una programación con clases, si necesitan hacer alguna función, si necesitan utilizar argumentos o parámetros, ya pueden hacer ustedes lo que quieran, ¿verdad? Pero una vez entiendan cómo es el funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar construir desde cero y vamos a hacer una programación básica, estándar, para que ustedes puedan entender cómo es el proceso. Entonces, pues lo que conocemos normalmente, ¿verdad? Hacemos nuestra librería, importamos lo que necesitemos. Podemos importar elemento por elemento, es decir, algunos de ustedes no hacen un import asterisco, sino que pueden importar objeto por objeto. Eh, pero pues yo voy a utilizar las cosas que son más generales, ¿verdad? Las cosas que son más estándar. Entonces podemos importar también, vamos a usar un TTK, ¿verdad? Porque en TTK tenemos algunos objetos que son necesarios, incluyendo el trivio. Voy a también a configurar, aparte del TTK, el message box y voy a configurar el file dialog. Voy a importar también la librería que me sirve para la serialización, ¿sí? El pickup, que es lo que estamos usando para poder serializar nuestro archivo binario. Y voy a importar también, aquí vamos a ver, creo que lo puedo hacer en la misma línea. Vamos a importar el os.path. ¿Qué otra cosa necesito? Creo que es por el momento solo eso. Si necesitáramos algo más, pues lo venimos atrás. Va, entonces, ¿cómo comenzamos? ¿O qué es lo que queremos? Lo que queremos es de que nuestro archivo pueda tener un repositorio, es decir, un lugar donde podamos nosotros insertar todos estos datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un objeto más o menos así. Este objeto va a estar dividido en columnas. Lo que te estoy dibujando ahorita es más o menos la estructura del tree view, así, más o menos, ¿verdad? Dependiendo de cuántos datos voy a almacenar en él. Para nuestro ejercicio solo vamos a hacer poquitos, ¿verdad? Vamos a agregar unos tres, tal vez, campos, incluyendo un correlativo, que también es importante que lo tomemos en cuenta, porque dentro de una evaluación de laboratorio, por ejemplo, sí les pueden pedir que manejen un correlativo. Entonces, el tree view tiene esta forma, y en la parte de arriba tenemos pues, los encabezados, ¿verdad? De cada una de las columnas. En estos encabezados podemos tener, por ejemplo, el correlativo, voy a ponerle así, CO, puedo tener un código, puedo tener un nombre, eh, pensemos en un apellido, en una dirección y en un teléfono. Bueno, esto es, digamos, una forma en la que nosotros podemos tener estructurado nuestro objeto. Entonces, el objeto TreeView se vuelve como muy útil, ¿verdad? Para poder hacer todas las opciones sin necesidad de ir a otro lado, es decir, sin necesidad de tener que hacer más código, más ventanas, más objetos entry, ¿verdad? Se nos ahorra un montón de trabajo. Entonces, acá tenemos esto y algo que es importante también mencionar es de que cada una de las filas que el TreeView maneja, por ejemplo, si yo tengo datos acá y aquí en el correlativo yo tengo el correlativo 1,
tengo el código 100, tengo el nombre Juan, apellido Pérez, una dirección cualquiera y un teléfono cualquiera. Esta fila que yo acabo de colocar acá, eh, de esta manera en la que está colocada la fila, así es como quedan almacenados los datos en el TreeView. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que quede así. Entonces, nosotros podemos obtener el posicionamiento de la fila del TreeView y ese posicionamiento de la fila va a estar controlado por una letra I mayúscula, un 00 y un número, ¿sí? Por ejemplo, para la primera fila será la I001, la I002 para la siguiente, la I003 y así nos vamos, ¿verdad? Así es como maneja las posiciones el objeto trivial. Este es un dato importante porque a través de esas posiciones es que nosotros vamos a hacer todo el manejo de los datos que están en la cuadrícula, ¿verdad? Vamos a poder seleccionar, vamos a poder obtener los datos que están en la fila, y entonces teniendo las posiciones de la fila, podemos nosotros hacer, localizar datos, hacer eliminaciones, hacer modificaciones, o sea, hacer todo el manejo de los datos dentro o utilizando la misma cuadrícula, ¿verdad? El objeto TreeView se puede manejar de dos maneras. Puede ser de esta forma, como una tabla, o puede ser también como un árbol de directorios, por ejemplo. Pero nosotros lo necesitamos así como está acá, ¿verdad? Entonces, en la programación que vamos a hacer, vamos a utilizar eh, los posicionamientos y vamos a ir colocando ahí poco a poco, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para poder tener los datos ahí, ¿verdad? Y para poder llenar el TreeView, pues hacemos una búsqueda en el archivo, vaciamos los datos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces ahorita comenzamos por generar el objeto, es decir, crear el objeto TreeView y ahora van a ver que es bastante sencillo. Entonces voy a borrar esto porque no me va a servir, solo era para que tuvieran la idea de más o menos qué es lo que buscamos, ¿verdad? Y aquí en el TreeView, digamos, vamos a agregar eh, botones, ¿verdad? Un botón para abrir uno nuevo, un botón para cargar o para consultar, un botón para eliminar, o sea, lo vamos a ir colocando en la parte de abajo, un botón para modificar, o sea, todo va a estar concentrado en la misma ventana, ¿verdad? Cuando hagamos digamos, una grabación de datos, sí vamos a hacer un top level, vamos a abrir una ventana para hacer la grabación, que grabe y se cierre y actualice de una vez, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos. Entonces, vamos al código rapidito para que nos alcance el tiempo, porque vamos a tratar que sea justo una hora o menos, quizás, hasta donde nos alcance, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que hicimos nuestro código de las librerías, ¿verdad? Y vamos a poner librerías, vamos a generar nuestros objetos. Entonces, como estamos haciendo una programación estándar, vamos a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Las funciones las vamos a dejar en la parte de arriba y los objetos vamos a hacerlo en la parte de abajo, ¿verdad? Así es como lo vamos a ir generando. Entonces, creamos nuestra, perdón, nuestra ventana, ¿sí? De tipo TK, eh, y vamos a cerrarlo de una vez. No le puse geometry, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero que el objeto se autoajuste, es decir, que abra la ventana del tamaño de los datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después de haber hecho la ventana, yo pude haber colocado geometry y ponerle una dimensión estándar, ¿verdad? Pero voy a dejarlo sin una dimensión para que se vaya abriendo solito, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo ahí, pues ya creada mi ventanita, si te das cuenta, pues aquí esto ya puede ejecutar una ventana. Voy a partir de aquí. Si yo ejecuto este programita, vamos a grabarlo ahí, le voy a poner en documentos, voy a poner
lab 2-1. Es decir, es la primera parte, ¿verdad? De todos los ejercicios que vamos a hacer porque los vamos a ir continuando. Ahorita que terminemos este, lo dejamos pendiente para la siguiente clase. En la siguiente clase sí espero que nos podamos, estemos, ¿verdad? Para poder observar ya un poquito mejor eh, y podamos ir avanzando, ¿verdad? Pero igual voy a dejar la clase grabada para que puedan volver a verla y volver a revisarla si ustedes quieren, para que quede todo más claro, ¿verdad? Entonces, lab 2-1, es decir, la primera parte o parte uno, ¿verdad? Ahí está. Entonces, una vez que yo ejecuto mi ventanita, pues mira, aquí está la ventanita. Como no tiene geometry, genera el tamaño estándar, ¿verdad? De la ventana. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más compacto y las menos líneas de código posible. O sea, entre menos líneas tenga mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿qué nos falta ahorita? Vamos a crear el objeto base. Y el objeto base es el triview. eh, Preview, ¿sí? Es el objeto base. Y el objeto base es bastante sencillo de configurar, porque podemos ponerle un nombre, digamos. Yo le voy a poner tr preview, ¿sí? Va a ser igual a un tk.preview y entre paréntesis, pues nada más coloco donde lo va a dibujar, ¿sí? Y más o menos qué largo va a tener. eh, Aunque yo le ponga un largo, digamos, que yo le ponga 10, ¿sí? Y luego haga tr.pack, por ejemplo, si yo hago eso y ejecuto mi programa, mira, el preview se ajustó a la ventana, ¿sí? Aunque yo maximice, mira, el preview tomó el tamaño original de la ventana, ¿verdad? De la ventana porque no tiene geometry, ¿verdad? Entonces se autoajustó. Eso significa que cuando yo agregue mis columnas, se va a ir abriendo, ¿verdad? Entonces, una vez que yo hice el preview y que ya pues lo ajusté, ahora yo tengo que hacerle la configuración de las columnas. Entonces, hay dos partes, ¿verdad? Importantes. Primero, la creación del objeto, es decir, la construcción, llamémosle así. Aquí se hace la instancia, ¿verdad? Se genera el objeto y entonces ya tengo un objeto que se llama TR para poder hacer lo que yo quiera con él. La siguiente parte que necesita el tree view es crear las columnas, ¿sí? Para ese tree view. Las columnas van a depender de cuántos datos te están pidiendo. Si, por ejemplo, te piden solo 3 datos o 2, digamos, más un correlativo, entonces en total serían 3 columnas, ¿sí? En nuestro tree view, nosotros tenemos un, una columna que está configurada para que tenga un nombre en particular. Ese nombre en particular es el numeral 0, ¿sí? El numeral 0 es la columna que está como reservada para que nosotros podamos insertar ahí algún dato en especial, como en este caso el correlativo, ¿verdad? Pero no significa que no podamos meter algo ahí que queramos. Claro que sí. Lo único es que cuando asignamos el dato debe estar fuera de los values del tree view. Entonces, el numeral 0 es la primera columna y a partir del resto de columnas, nosotros le podemos poner nombre. Si, por ejemplo, yo tengo un nombre, yo voy a grabar, digamos, un código, ¿sí? Y también voy a grabar un nombre, ¿sí? Solo voy a tener un código y un nombre, nada más en el tree view. Entonces, la primera columna, que es el numeral 0, tendría entonces en esta parte todo de aquí para abajo
los correlativos en cada fila, ¿verdad? En cada fila del trivio. Eh, en el caso de los nombres que están aquí arriba, el código y el nombre, estos son encabezados de columna, ¿sí? Pero yo tengo que ponerle nombre a la columna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esos nombres de columnas. Entonces, cuando yo le pongo aquí crear las columnas es porque voy a configurar cuántas va a tener, ¿verdad? Entonces, utilizo el TR. Es como si en algún momento has usado el combo box, no sé si te recuerdas. El combo box utiliza values, ¿verdad? Pero aquí en vez de values utilizo columns, ¿sí? Igual. Y dentro del paréntesis, yo voy generando qué es lo que quiero. Entonces, y le voy a poner nombre a las columnas. El nombre de la columna no tiene que ver con el encabezado de la columna, es diferente. Entonces, en las columnas yo le voy a poner, por ejemplo, aquí C1 y C2. Dos columnas nada más, ¿sí? Eh, en las columnas no se incluye el numeral cero, es decir, la primera columna, porque esa ya existe, o sea, ya la tiene el TreeView. Cuando nosotros creamos el TreeView, tiene por lo menos una columna, que es la numeral cero, y a partir de esas va creando las demás. Entonces, si yo ya hice mis columnas, ¿sí? Y le puse así, ahora tengo que crear los encabezados de esas columnas, ¿sí? Y en los encabezados, ahora sí, le voy a poner los nombres que yo quiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a utilizar tr y hay una propiedad que se llama heading, ¿sí? Que es lo que permite tener el encabezado de la columna. Entonces, el heading es es un método que permite que yo pueda configurar el número de columna. Por ejemplo, si yo quiero configurar la columna numeral cero, ¿sí? Yo le puedo decir que la numeral cero va a tener el correlativo, ¿sí? Y ahora, ojo con esto, porque el numeral cero no está definido entre las columnas que yo configuré, ¿verdad que no? Porque la numeral cero ya existe. Entonces solo le agrego el texto que yo quiero que tenga el encabezado. Y luego sigo haciendo de nuevo las configuraciones para la otra columna. En este caso sí debería poner el nombre de mi columna y le pongo el encabezado que quiero. Aquí iría el código y de nuevo voy a poner en la C2 y le digo que la C2 se va a llamar nombre, ¿sí? Miren cómo está. Entonces son tres partes, ¿verdad? La primera genera el objeto, ¿sí? La segunda configura las columnas y la tercera agrega los encabezados, ¿de acuerdo? Veamos si corre, si no cometimos algún error a la hora de configurar, ¿verdad? Entonces, veamos qué va a pasar. Y puedes observar tú, en la primera columna aparece el correlativo, segunda columna el código y tercera columna el nombre. Y si te diste cuenta, la ventana se abrió al tamaño de la longitud, mira, ¿sí? Quedó configurado así. De nuevo, corrámoslo. Entonces, me llena toda la ventanita, ¿verdad? Entonces, para que te puedas ir ahorrando algunas cosas, puedes ir utilizando el método pack para poder ir alineando, ¿verdad? Ahora, una vez que ya tenemos nuestro objeto, mira qué facilito fue configurarlo, ¿verdad? Bien, bien sencillo. Si fueran 5, 6, 10 datos, entonces deberían ir colocados aquí, ¿verdad? En los encabezados. Pero tú debes recordar de que la primera columna, la numeral cero,
que es la que ya existe, esa no aparece en la configuración de las columnas, ¿verdad? Porque ya existe. Entonces, pero sí la puedes configurar un encabezado a la hora de generar, ¿verdad? Si quieres que aparezca algo en la primera columna. Ok, ¿qué podemos hacer adicional a esto? Ahora que ya tenemos nuestro tree view, ¿cómo hacemos para asignarle datos al tree view? Entonces vamos a generar ahora algunos botones, ¿sí? Eh, pero previo al botón, como estoy utilizando un pack, voy a crearle aquí una etiqueta o un label para la ruta. Es decir, la ruta del archivo. Lo voy a dejar preparado ahí. Esta se va a llamar ruta, ¿sí? Va a ser igual a label y no va a tener nada, ¿sí? Va a estar como vacíita, ¿sí? Entonces, cuando tú utilizas pack, debes recordar que todo va en orden, ¿verdad? Porque el pack te lo va alineando todo arriba al centro. Entonces, cuando tú usas pack, lo alinea arriba y lo que configura después del pack va en orden. Entonces, después de mi preview va a quedar el label y después del label, los botones. Como los botones no tienen, digamos, eh, algún uso en particular, no necesito colocarle nombre. Solo lo agrego como un botón, ¿sí? Entonces pongo button, le pongo donde lo va a dibujar y aquí le vamos a poner eh, cargar datos. Y lo vamos a enlazar a una función que se va a llamar cargar. Y como no tiene nombre el botón, entonces el pack tiene que ir en la misma línea. ¿De acuerdo? Porque no tiene nombre. Ahora, algo importante. Cuando tú agregues el punto pack en la misma línea, será porque el objeto a quien le agregaste el pack no va a estar involucrado en algún cálculo o en algo en particular. Por eso es que el label tiene pack en dos líneas, o sea, que en la segunda línea. Yo pude haberlo hecho aquí, ¿sí? Pero ahí me hubiese marcado error al momento en que yo quisiera insertarle algo. Entonces, cuando el objeto está involucrado en algún proceso de cálculo o algo similar, tienes que hacer la alineación en una línea aparte. Pero el botón no, el botón puede quedar ahí, ¿sí? Y si tú quieres, vamos a usar un parámetro que se llama side, y side me permite alinearlo a la izquierda, ¿de acuerdo? Vale, ahí está mi botón. O sea, lo primero que voy a hacer es enseñarte cómo insertar el dato, ¿verdad? Para que sepas cómo se va dividiendo en el preview. Entonces, mira que está bastante sencillo. eh, la creación de la ventana, la creación del objeto, las columnas y la configuración de los encabezados, ¿verdad? Agrego una etiqueta porque ahí voy a insertar la ruta del archivo cuando ya lo haga. Y aquí el botón para cargar datos. Va. Entonces vamos a ir a generar este DAF para que ya quede hecho, ¿verdad? Y nos vamos a la parte de arriba en las funciones. Tengo una función que se llama cargar, ¿sí? Y ahí voy a hacer todo lo necesario. Entonces, mira, yo corro mi programita, me aparece así, y en esta parte aparece el botón, mira, cargar datos, ¿sí? Aquí está. No hace nada, ¿verdad? Porque todavía no he programado nada, pero ya tiene ahí el botón para que yo lo pueda clicar y que me aparezcan aquí los datos que yo estoy insertando. ¿De acuerdo? Y aquí si te das cuenta tiene un espacio arriba del botón. Aquí mira, en esta parte hay un espacio aquí, entre el tree view que termina en esta línea y el botón que está aquí. Este espacio es el de label, ¿sí? Ahí lo dejó, en medio del botón y del tree view, porque acuérdate que pack mantiene el orden, ¿sí? Entonces, ahí está nuestro programita. Mira cómo va, bastante bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí tengo ya mi objeto. Entonces vámonos a la función cargar.
Aquí solo te voy a enseñar cómo hacer la inserción de los datos, ¿verdad? Porque una vez que ya tienes insertados los datos, ya puedes manejarlos, ¿verdad? Entonces es importante que puedas hacer la inserción. Todavía no tengo archivos, ¿verdad? No tengo tampoco una rutina para grabar datos, ni tampoco tengo para consultarlo, sino que simplemente vamos a cargar datos ahorita. Entonces, carguémosle datos. Vamos a generar una lista. Algunos prefieren usar diccionarios, alguna otra estructura. Yo te lo voy a enseñar con lista porque es algo bastante sencillo, ¿verdad? En una lista voy a crear datos puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, el correlativo uno, ¿sí? Solo vamos a insertar uno, porque ahorita te estoy enseñando cómo insertarlo. Eh, Voy a ponerle uno. En el siguiente voy a poner un código, pongamos un 100. Y en el tercero un nombre. Pongamos ahí Susana eh, Rodríguez. Ahí está. Esa es mi lista. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo una lista con datos que yo puedo hacer que carguen al Trivio. Entonces, ahorita todavía no estamos usando selección ni posicionamiento, nada, ¿verdad? Simplemente vamos a cargar datos al Trivio. ¿Cómo se hace? La lista, tú tienes claro que es una estructura eh, que puede ser unidimensional o bidimensional, dependiendo si estás creando una matriz o vas creando una lista sencilla. La lista tiene esta forma, ¿verdad? Aquí está la lista, aquí está mi posición cero, mi posición uno y mi posición 2. En la primera tengo el uno, ¿verdad? Eso fue lo que yo guardé. En la segunda tengo un 100 y en la tercera posición tengo Susana Rodríguez. Así es como está la lista. Eso significa de que en esta primera, ¿sí? Yo tengo la posición cero de la lista, ¿verdad? En esta otra posición, yo tengo la posición uno de la lista, ¿verdad? Y en la otra, obviamente, tengo la posición 2, posición 2. Entonces, el tree view permite que yo pueda asignar la posición de la lista a la columna que le corresponde. Por ejemplo, la cero en el correlativo, la posición uno de la lista en el código y la posición 2 de la lista en el nombre, ¿verdad? Entonces tiene que ir todo relacionado. Por eso es de que cuando tú te hagan el enunciado del programa que vas a resolver, tienen que darte exactamente la cantidad de columnas que va a tener que manejar tu archivo. Pueden ser 5 datos, 6, 8, 10, qué sé yo, pero una cantidad exacta. Porque así es como tú tienes que definir tu tree view, ¿verdad? Para prepararlo para todas las columnas. Igual para la lista, ¿verdad? Entonces, en este caso yo solo tengo un correlativo, un código y un... ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué continuamos? ¿Qué hacemos por acá? Para poder asignar al tree view, yo tengo que utilizar, obviamente, el tr, ¿sí? Y voy a utilizar un tr.insert, ¿sí? En el tr.insert yo voy a configurar algunas cosas que son parte de los parámetros que utiliza el TreeView, ¿sí? El TreeView utiliza un index porque acuérdate que el TreeView tiene también otro uso, que es el de hacer un árbol de directorios. Entonces, hay algunos argumentos que no usamos cuando utilizamos tablas de este tipo. Entonces, el primero de ellos son los índices, ¿verdad? Los índices que yo voy a utilizar, en primer lugar, es el espacio vacío, ¿verdad? Ese no lo voy a usar porque ese se usa para hacer otro tipo de uso del tree view.
entonces no lo voy a usar. También voy a utilizar un argumento que se llama end, vamos a sacar entre comillitas, ¿sí? Y aquí viene uno que es en particular, es el que yo requiero, ¿verdad? Eh, Hay un objeto, perdón, un argumento que se llama text. El text es un parámetro del insert, del preview, que va a permitir que tú le asignes ahí el dato que va a ir en la columna cero, ¿sí? Entonces, en el text tú vas a asignar el correlativo en este caso, ¿sí? Es decir, la posición cero de la lista. Por lo tanto, aquí voy a poner text igual a ¿qué? A lista sub cero, ¿verdad? Así sería. Entonces lo que va a hacer es que a la primera columna le va a agregar la posición cero de la lista, que es esta. ¿De acuerdo? Pero es un parámetro que está fuera de los values, porque después vienen los valores. Entonces, después del text van los values, ¿sí? Y los values los voy a asignar entre corchetes y entre paréntesis, ¿sí? Separados por coma, así, ¿sí? En nuestro caso, como ya tenemos la posición cero asignado al text, entonces aquí me correspondería hacer lista sub uno y aquí lista sub 2, ¿sí? Porque ya tengo la cero asignada en la primera columna, ¿de acuerdo? Entonces, eh, una vez que nosotros ya tenemos los datos asignados en la lista, a ponerlos en el preview es bastante sencillo, ¿verdad? Y no va a variar, es decir, no van a cambiar las posiciones de los datos en cada columna, ¿sí? Entonces, veamos si realmente funciona, porque pues hicimos algo acá, intentando, ¿verdad? Configurar algo. Tenemos una lista con estos datos y tenemos un preview con esos mismos datos, pero ya cargados a la lista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos clic en cargar datos, mira, le voy a cargar datos otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, me está asignando los mismos, porque obviamente cada vez que cliqueo, le asigna el contenido de la lista, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que veas es eso, ¿verdad? Cómo quedó relacionado. Así, mira, justo así. Tengo lista sub cero aquí. Tengo los valores en la lista sub uno aquí. Y la lista sub 2 aquí, ¿sí? Así quedó guardado. Entonces, lo que tienes que hacer es aprenderte la sintaxis para configurar el preview y es bastante sencillo recordar los parámetros que son los más importantes, ¿verdad? Los cuales permiten hacer la configuración de la carga de datos. ¿Bien? Ahí, ¿de acuerdo? Una vez que yo ya tengo los datos en el preview, la idea es que yo pueda, por ejemplo, buscar el correlativo número 2, hacerle clic en el botón eliminar o hacerle clic en el botón modificar. O si yo quiero borrar el registro número 4, le hago clic al botón eliminar. O sea, todo se va a manejar desde el preview. Esa es la idea. Entonces te va a facilitar muchísimo y vas a evitar validaciones también bastante. ¿De acuerdo? Va. Entonces, esta es la parte de la carga del preview para que tú entiendas, ¿verdad? Cómo es que está organizado el preview. Ahora, ¿qué pasa con los archivos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los archivos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un archivo nuevo, ¿sí? Tengo todavía unos minutitos para poder hacer una opción. Dejemos la carga hasta aquí, ¿verdad? Digamos, la carga del preview con dos líneas nada más. Hasta ahí vamos a dejar la carga. Ahora nos vamos a ir y vamos a agregar un botón. Vamos a copiar esta línea, ¿verdad? Vamos a copiarla por acá. Y en vez de cargar datos,
vamos a ponerle eh, grabar o generar archivo. Eh, para ello tenemos que tener, digamos, dentro de nuestras opciones que vamos a manejar va a estar el botón de cargar, el botón de abrir. O sea, el de abrir nos tiene que poner la ruta, ¿verdad? Si queremos abrir un archivo nuevo. El de cargar uno nuevo, o sea, el de crear un archivo nuevo, también nos tiene que insertar la ruta, ¿de acuerdo? Entonces ahorita por nuestra necesidad de crear un archivo nuevo, vamos a hacer ese botón. Pero luego vamos a ir moviendo un poquito los botones porque los vamos a poner ya en orden, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer el botón que se va a llamar eh, nuevo, ¿sí? Es decir, crear nuevo, pongamos. Vamos a ponerle aquí crear a nuestra funcioncita y el pack siempre va a ser silent porque se va a ir alineando a la par, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra función que se va a llamar crear, ¿sí? Vale. Entonces nuestro programita quedaría así. Ahora tengo dos botones, uno que es cargar y otro que es crear nuevo, ¿verdad? En crear nuevo vamos a generar nuestro archivo y lo vamos a grabar datos ahí. Yo voy a tratar de ir rápido porque esta parte de la grabación porque ya la manejan, entonces más o menos voy a hacer algo rapidito. ¿Qué vamos a hacer en crear? Cuando hagan clic en el botón, lo primero que va a hacer es generar una ventana. A esa ventana le voy a poner G, que es G de grabar, ¿verdad? Y esta ventana va a ser de tipo TK. ¿Por qué no uso un top level? No uso un top level porque el top level cuando yo le hago clic al botón se pone atrás de la ventana principal, o sea, se oculta atrás. No se cierra, sino que se queda oculta. En cambio, si es una ventana TK, cuando haga clic al botón grabar va a permanecer enfrente hasta que yo cierre la ventanita, ¿verdad? Entonces por eso voy a crear una de tipo TK. A esta sí le voy a poner un geometry. Vamos a ponerle aquí una dimensión de 200 por 200 y vamos a poner negro. Vale. Ahora, como aquí vamos a hacer toda la parte de crear, toda la funcionalidad del botón de crear va a quedar dentro de la misma función. O sea, aquí voy a crear también el botón de grabar y también el botón de los entry, perdón, dentro de la ventana. Vale. Entonces, ¿qué necesito? Eh, vamos a generar las entradas de datos. Las entradas vamos a crear una que se va a llamar C, C correlativo. Va a quedar grabado en qué. Este va a ser de 20. Vamos a crear siempre con pack. Y vamos a ir haciendo sus etiquetas de una vez. Etiqueta uno. En el caso de las etiquetas, como no están involucradas en ningún cálculo, voy a hacerlo sin nombre, ¿verdad? Label, eh, para la ventana G, que va a decir relativo, porque todavía no estamos haciendo un correlativo automático. ¿Sí? Y vamos a ponerle aquí punto pack, de una vez en la misma línea. Entonces copiamos esto para hacerlo más rapidito. Correlativo, luego viene el código, código, luego viene la etiqueta para el código, luego viene el nombre, solo nombre, ahí. Y luego aquí en la etiqueta, nombre. ¿Sí? El nombre,
.pack. Listo. Ya tengo entonces mis objetos de entrada, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito? Aquí va a ir la función de grabación, porque va a ir dentro de lo mismo. Ahí va a ir la función. Y aquí va a ir el botón. El botón que va a decir grabar, ¿verdad? Listo. Entonces hagamos el botón. Botón. Vamos a poner grabar datos. eh, y lo vamos a grabar. Lo vamos a lanzar a la función grabar. Listo. Y entonces la función grabar, acuérdate que como estamos usando una programación estándar, entonces vamos a colocarlo aquí. Es grabar. Listo. Así quedó la estructura. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga clic, me va a lanzar esta ventanita. ¿Sí? Vamos a probar. Corremos el programa, clic en crear nuevo, y está en mi ventana. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esta ventana, por ser una ventana de tipo TK, cuando yo le haga clic en grabar datos, va a permanecer todavía encima, ¿verdad? Hasta que yo la cierre. Si yo quiero crear uno nuevo, puedo volver a ingresarlo aquí, clic en grabar y va a permanecer ahí. Miren, no se cierra, miren, hasta que yo la cierre en el botón de la X. Pero esto es útil, ¿verdad? Porque si no se pierde la ventana por detrás. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya tengo digamos, mi formulario o la parte donde yo tengo que ingresar datos. Y ahora lo que voy a hacer es generar la función de grabación. Y aquí viene ya el manejo del archivo, ¿verdad? Entonces, tengo que verificar, ¿sí? Si hay una ruta en la etiqueta. ¿Te acuerdas que dejamos una etiqueta aquí abajo? Aquí, que se llama ruta. Entonces, si ya existe una ruta en esa etiqueta, entonces ya no tiene que hacerme un file dialog y ask, say as, ¿verdad? Sino que sencillamente me guarda. Pero si está vacía la etiqueta, o sea, si no tiene ruta label, entonces que me pida el nombre, ¿verdad? Y que asigne la ruta. Entonces, voy a hacerlo así, aquí. Entonces voy a preguntar. Primero, lo primerito es preguntar. ¿Tiene datos la etiqueta? ¿Verdad? Entonces pregunto. Si la etiqueta que se llama ruta, ¿verdad? Voy a hacer lo más sencillo que pueda, ¿verdad? Si ruta en su propiedad text es igual a vacío, ¿eso qué significa? Doble igual, ¿verdad? Si ruta en su propiedad text está vacío, es porque no tiene, digamos, generada ninguna ruta, no han abierto ningún archivo, por lo tanto tengo que generar y grabar el nombre. Entonces, vamos a hacer ruta va a ser igual a f.ask, buscamos el save as, name. Puedes dejarlo sin ningún parámetro en el paréntesis, ¿verdad? O le puedes configurar el tipo de archivo y todo lo que tú quieras, pero ahorita puede quedar así, ¿sí? Y ahí está la ruta. Ya tengo la ruta y de una vez lo voy a insertar a la etiqueta. Entonces voy a decirle que ruta en su propiedad text va a ser igual y puedo asignarle la ruta de esta manera, ¿sí? O si tú lo prefieres, puedes encerrar entre paréntesis. Si estás acostumbrado a poner más datos para el test de un label, pues sencillamente así, ¿verdad? RT, porque RT ya es un texto, o sea, es un string, perdón. Entonces lo va a insertar ahí. Vale, entonces ya inserté la ruta. Como ya tengo la ruta, entonces ahora ya puedo hacer esto. With open, y voy a abrir mi archivo en la ruta y lo voy a abrir en modo
A, B, es decir, append binary. Y voy a ponerle H. ¿Sí? Ahí tengo el H. Va. Lo que estoy haciendo ahorita es nada más trabajando el archivo. Pero ¿y dónde están los datos? Los datos son estos. ¿Verdad? CO, por y nom. Entonces podemos generar una lista con esto. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, después de hacer el if, o si tú quieres, lo puedes hacer antes del if, como tú lo sientas más eficiente. Yo lo hago así por cuestiones pedagógicas para que entiendan, ¿verdad? Entonces, si el texto está vacío, va a generar la ruta, inserta la ruta y ahora me crea la lista. ¿Sí? ¿Y qué va a poner en la lista? Va a poner co.get, también va a poner el código.get y también va a colocar el nombre, punto, como todos son string, ahí ya me generó la lista. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ya que abrí el archivo, ya generé el append binary, porque acuérdate que el AD significa append binary, o sea, te va a guardar datos al final del archivo. Si el archivo no existe, te lo va a crear, te lo va a crear y te va a guardar el dato, ¿verdad? La siguiente vez que lo abra, si quieres guardar un nuevo registro, el nuevo registro va a quedar al final del primero, ¿sí? Y así va a ir agregando al final, al final, al final. Sin importar qué tamaño tenga el registro, ¿verdad? Qué tamaño tenga los campos, ¿de acuerdo? Por eso es importante usar el append binary, el AD. Fundamental es usar append binary, excepto en la modificación donde vamos a utilizar un write binary porque necesitamos crear un nuevo archivo. Vale, ya lo tenemos ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pica.dom y voy a mandar la lista al archivo. Mira qué sencillo, ¿de acuerdo? Y ahí ya grabó lo que yo tenía en los entry, ¿verdad? Ya grabó. No tiene validaciones de espacios vacíos, no tiene nada de eso. Ahora solo estamos viendo la funcionalidad básica. Vale. Pero esto es, si acaso, no hay ruta. Pero si ya existiera una ruta, entonces que haga lo mismo, pero que ya no ponga, que ya no haga esto, ¿verdad? Que ya no pide el nombre, ¿sí? Sino que únicamente haga lo contrario. RT va a ser igual a la ruta punto text, o sea, lo que tiene la ruta, ¿verdad? Entonces, RT va a ser igual a ruta text. O sea, es al revés, ¿verdad? Porque lo que ya está en el label lo vuelvo a traer a RT para que me haga el proceso, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo mismísimo, ¿sí? Lo mismísimo. Entonces, ¿qué evitamos ahí? Lo que evitamos es que te vuelva a pedir el nombre con el as, say as, file name, del file dialog. Ya no te lo vuelve a pedir, porque la ruta en el label ya va a tener una ruta creada, ¿verdad? Entonces, miremos a ver si graba, ¿verdad? A ver si hace el proceso. Eh, Borramos el programa y ahora vamos a crear uno nuevo. Ahí está. El correlativo va a ser el 1, el código va a ser el 100 y el nombre va a ser Juanito Escarcha. Y le doy grabar datos. Ahí me va a pedir el nombre. Lo voy a guardar en documentos. Aquí tengo varias cosas. Y le voy a poner el nombre 1.bin. No sé si ya tengo uno así, pero si lo tengo, me va a decir, ¿verdad? Pero 1.bin. Lo guardo y mira, ahí dejo la ruta en el label. ¿Sí?
Y aquí quedó la ventanita. Ahora, ¿por qué quedó atrás? Porque abrió el file dialog, ¿verdad? Entonces vamos a ver si graba uno nuevo. ¿Te acuerdas que me pidió el nombre al principio, verdad? Va. Ahora voy a guardar el correlativo 2, el código 200, y voy a guardar a Sara Gómez. Vemos datos. Ya lo guardó. Ya no me pidió el file dialog, ¿verdad que no? ¿Por qué ya no lo pidió? Porque la ruta ya está ahí, mira. Lo está guardando ahí mismo. Por eso es importante tener ahí el despliegue de la ruta. Pero vemos un tercero, código 300, y ahora pongámosle Fernando Gutiérrez. Listo. Y cierro. Bueno, ya quedó guardado. Ahora, si vamos a ver el archivo, vamos a buscarlo en documentos. Vamos a ir a documentos. Busquemos el archivo que se llama 1. Ahí va a estar, aquí está. Lo voy a abrir. Mira, ahí quedó guardado y serializado. Ahí están los datos. ¿Ve? Así debería quedar, ¿verdad? Con los datos serializados. No puedes utilizar un archivo binario que no esté serializado. Si no, no puedes usar los métodos de la lectura y de la grabación, ¿verdad? Ahí quedaron guardados. Vale. Terminemos, me quedan 4 minutos. Entonces, ya que tenemos el archivo, ahora al hacerle clic a cargar datos, tendría que abrir el archivo y cargarme los datos. Como ahí está la ruta, mira, cuando ya lo grabo, al momento de cargar datos debería tomar esta ruta, ¿verdad? Pero si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir, ya no va a existir una ruta, ¿verdad? Significa que debería tener un archivo, un botón que diga abrir, ¿sí? Y el otro debería decir cargar datos. Entonces, hagamos las últimas modificaciones en los botones aquí abajo. Entonces, el primero que va a aparecer, entonces, se va a llamar abrir. ¿Cuál? Está, abrir. Va a ser el primer botón que va a aparecer. Abrir, abrir existente, la voy a poner. ¿Sí? Abrir. ¿Qué va a hacer abrir? Lo único que va a hacer abrir es ir a buscar dónde está el archivo y va a guardar en el label la ruta. Eso es todo lo que va a hacer. Porque después el botón cargar datos, ahí sí va a usar la ruta que está en el label, ¿verdad? Entonces podemos ir a crear nuestra función abrir. Aquí tengo cargar, tengo crear, vamos a hacerlo aquí arriba de cargar. Vamos a hacer un def abrir, ¿sí? Y vamos a hacer una apertura. Entonces la ruta va a ser igual a s.ask open file name. Eso es todo lo que va a hacer. Vas a ir a seleccionar el archivo que ya tenemos. Y ahora ruta en su text va a ser igual a rt. Eso es todo lo que hace abrir, ¿no? Eso es todo. Entonces, cuando abrimos, o sea, cuando corremos el programa, ahí está el abrir existente y le hago un clic ahí. Voy a abrir, voy a ver dónde está uno. Busquemos. Ahí está, lo selecciono, le voy a abrir y ahí está la ruta. Mira, eso es lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando le dé cargar datos, va a ir a abrir este archivo para cargar los datos. Vámonos, de una vez. Me quedan 2 minutitos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dejamos el botón cargar ahí, verdad? Quedó ahí pendiente. Como ya tengo una ruta, entonces la necesito. En primer lugar necesito la ruta, ¿verdad? Entonces, RT es igual a ruta, ya tengo la ruta. Vale. Eh, necesito hacer la lectura del archivo. Para eso vamos a utilizar una búsqueda.
que va a permitir que nosotros podamos recorrer el archivo desde el primer registro hasta el último, utilizando un método que es bastante efectivo, que no te falla porque el método del, del picto, o sea, del load, permite ir haciendo el salto del puntero cada vez que hace la lectura. Entonces podemos usar esto. Eh, Voy a utilizar una variable que se llama max y vamos a poner os.path.getSize. Y en getSize vamos a poner la ruta. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Te dejo el comentario. Obtiene el tamaño del objeto del archivo. ¿Sí? Como el archivo es un objeto, lo que hace el getSize es obtener el tamaño, o sea, toda la longitud del archivo. ¿Sí? Si tiene 3 registros, pues va a tener 3 saltos el puntero. ¿Sí? Y getSize va a tener la totalidad. Entonces, utilizo max. Luego, una variable que le vamos a llamar post, que va a tener 0. Y ahora vamos a abrir un while. Y vamos a decir, mientras la posición sea menor que el máximo del archivo. ¿Sí? Entonces recuerda, max tiene el tamaño completo del archivo. ¿Sí? Y post en este momento tiene 0, porque va a ser la, la, la posición 0 del archivo, desde ahí va a comenzar a leer. Vale. ¿Qué hacemos ahí? Dentro del while post, vamos a hacer la lectura, ¿verdad? De hecho, pudimos haber abierto el archivo antes, ¿verdad? Si tú quieres, abrámoslo antes, ¿verdad? Para hacerlo, para que no esté abriendo dentro del ciclo, ¿verdad? Vamos a hacer un with, open, ya tengo la ruta, es RP, y ahora vamos a abrir en modo de lectura, RB, read binary, ¿verdad? Le ponemos que se va a llamar arch otra vez. Y ahora corremos nuestro while que quede dentro del ámbito del with. Y entonces aquí hacemos la lectura, ¿verdad? Vamos a hacer datos, va a ser igual a Python.load de archi. Vale, ahí va a leer. Y ahora inserto en el objeto triview. Como ya lo habíamos estudiado, el objeto triview se inserta así, ¿verdad? Entonces, esta lista que yo tengo acá, que lo habíamos visto antes, ¿te acuerdas? Ahora ya no necesito hacerla. ¿Por qué? Porque el load de Python ya te devuelve los datos en una lista. O sea, este datos que yo hice aquí es una lista. Si quieres, pongámosle el nombre lista, ¿sí? Para que lo reconozcas. Ya trae esta forma, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, puedo quitar esto y dejar la inserción que habíamos hecho previa, así, ¿verdad? Porque Python leyó el archivo, creó la lista y asignó los datos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué me falta? Me falta hacer esto. Post va a ser igual a archi.tel. Archi.tel es un método de Python, perdón, del archivo, que permite hacer el salto del puntero, ¿verdad? ¿Cómo así? Eh, Pensemos de que yo tengo mi archivito y tengo aquí un registro, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Vale. Lo que hace el tel es, cada vez que ejecuta te devuelve la posición actual del puntero. Entonces, el método load o load de Python hace que el puntero salte al final del registro. Entonces, la primera vez que lee va a leer desde la posición 0
Está la posición N, que no sabemos cuál es, ¿sí? Y esta posición que está aquí en medio de los dos registros, esta es la que devuelve tel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Devuelve esa posición, ¿para qué? Para asignarse la pos y que luego el ciclo verifique si ya llegó al final, ¿verdad? Todavía no ha llegado al final, ¿verdad que no? Entonces va a volver a leer, va a volver a saltar el puntero para acá y tel va a devolver otra vez la posición a pos, ¿sí? Entonces, esta es la última vez, ¿verdad? Cuando el load llegue aquí, ya no encuentre registros, ahí termina, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la lógica de obtener la posición del puntero y del ciclo, ¿verdad? Porque tiene que ir cambiando de posición para ir generando los registros. Entonces, corremos nuestro programita y vamos a ver si nos funciona. Vamos a abrir un existente. Aquí está uno. Ahí está. Y ahora le doy cargar datos, a ver si me los carga. Ahí está, miren. Ahí está lo que grabé. Juanito Escarcha, Sara Gómez, Fernando Gutiérrez. Y la ruta está aquí abajo. ¿De acuerdo? Vale. Si yo quiero grabarle uno nuevo, ahora ya funciona, porque como ya tengo generado una ruta, yo le doy crear nuevo, ya solo le voy a agregar el correlativo, el 4, nuevo pues, ¿verdad? El código 400, digamos, y el nombre, eh, Linda Pérez. Lo guardo, listo. ¿Bien? Ahí está. Como no tengo todavía un método para borrar el tree view, voy a tener que cerrarlo y volver a abrirlo, ¿verdad? Porque esta primera parte es nada más para poder enseñar cómo generar el objeto y cómo hacer la carga de datos, ¿verdad? Entonces cierro, voy a correrlo de nuevo, voy a abrir un existente, ahí está el uno, lo abro, cargo datos y ahí está el 4, mira, Linda Pérez, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, este va a ser nuestro programa y vamos a ir trabajando en las sesiones que vamos a tener. La primera parte ya la hicimos, que fue configurar el tree view, insertarle, perdón, crear el archivo, insertarle datos al tree view, ¿verdad? Y quizá esta sea una de las partes más importantes, ¿verdad? Para poder tener los datos en la cuadrícula. Una vez que lo tenemos ahí, ya podemos consultar, eliminar, modificar y hacer un montón de cosas que vamos a ir agregando. ¿De acuerdo? Me pasé 7 minutos, perdón, pero ahí está. Esta es la primera parte. ¿De acuerdo? Por eso el archivo se llama lab 2-1, o sea, es la primera clase de cómo generar nuestro manejo del objeto y también cómo cargarle datos. ¿De acuerdo? Y ahí te lo dejo, mira, ahí está completo. Lo voy a pasar despacito para que lo vayas viendo. Y si lo quieres ir pausando, ¿verdad? Porque me imagino que lo vas a hacer, lo vas a practicar, ¿verdad? Que esa es la idea, que lo vayas haciendo. Lo podría subir a Moodle, ¿verdad? Pero no. Prefiero que lo hagas. ¿Sí? Y ahí está para que lo puedas chequear. Ahí está. Es un recorrido completo del código y listo. Ahí termino. Muy bien. Entonces, em, vamos a subir esto a la plataforma para que puedan tener acceso y que la puedan ir revisando cada vez, ¿verdad? Para que puedan entender cuál es el inicio, ¿verdad? Cómo se comienza, para poder ir generando un programa eficiente, corto, eso es lo que buscamos, que sea corto, con todas las rutinas, ¿verdad? Que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Vale. Nos platicamos. Chao. Buenas noches.